¿cómo están? Bienvenidos a un video más. En esta ocasión vas a aprender a realizar esta hermosa flor de plumas de papel. Material: muy bien, vamos a tomar una de nuestras hojas, la vamos a doblar por la mitad, nuevamente doblamos y una vez más. Recortamos los bordes con nuestras tijeras para obtener así estos rectángulos. Nos saldrán 8 de estos. Vamos a tomar de a 2 y los vamos a doblar por la mitad. Y trazaremos esta figura. La recortamos. Hacemos lo mismo en cada uno de estos rectángulos. Vamos a tomar 2 de estas, las vamos a juntar. Y vamos a ir recortando estos pequeños flecos que queden lo más delgados posibles, sin llegar a tocar el borde. Y con tu tijera vas jalando suavemente los flecos. Para realizar el centro de la flor vamos a ocupar 3 hojas de color negro. Tomamos una de estas partes, volvemos a doblar por la mitad y nuevamente doblamos. Y vamos recortando flecos respetando aproximadamente 1 centímetro antes de llegar al borde. Hacemos lo mismo en la otra mitad. Cuando las tengas listas, las vas a ir enrollando de esta manera. En la hoja naranja vas a recortar un cuadrado que mide 13 centímetros de ancho. Doblamos por la mitad.
Nuevamente doblamos. Doblamos hacia un lado y hacia el otro. Recortamos en la parte de arriba un poco ovalado. Y comenzamos a recortar en forma de picos. Recortamos y unimos una sobre otra. Ponemos un poco de pegamento y pegamos el centro que previamente realizamos. A continuación vamos aplicando pegamento por todo el borde del círculo. Y vamos a ir pegando cada una de estas plumas. Para toda esta flor ocupé 64 pétalos. Y así continuaremos realizando este patrón hasta llegar al centro. En el centro ponemos un poco de silicón caliente o pegamento y ponemos el centro que realizamos. Para poder colgarla solo le puse un limpiapipas en la parte de atrás. Y listo, este es el resultado final. Deseo que te guste mucho, que la realices. Si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, no dudes en escribirme. Si te gustó, suscríbete a mi canal. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. También compártela y dale like. Nos vemos en el próximo. Adiós.